Hay un sonido que atraviesa fronteras, un lamento que ha sido escuchado en México, en las montañas de Chile, en los caminos rurales de Argentina y en los ríos oscuros de Colombia. Lo inquietante no es que aparezca en tantos lugares, lo inquietante es que suena igual en todos. Dicen que empieza como un susurro, lejano, casi perdido en la noche, pero mientras más te convences de que es el viento, más se transforma en un llanto desgarrado, un llanto que no parece humano, un llanto que te llama por tu nombre. Quienes la han escuchado aseguran que el aire cambia, los animales se esconden, el agua deja de moverse y por un segundo todo queda atrapado en un silencio imposible. Es ahí cuando aparece una figura que nunca se acerca caminando, simplemente ya está ahí, detrás de la neblina o tal vez detrás de ti. En cada país le han dado una historia distinta, pero todos describen lo mismo, el mismo llanto, la misma sombra, la misma presencia que busca algo o a alguien. Solo cuando el lamento se vuelve insoportable, cuando sientes que te atraviesa los huesos, te das cuenta de quién es. Ese es el momento en que nadie quiere pronunciar su nombre. La Llorona. Esto es El Rincón del Café. ¡Comenzamos! Ciudad de México, Xochimilco. La Llorona se centra en la figura de un espíritu que llora por sus hijos perdidos en los canales, una historia que tiene raíces prehispánicas y se entrelaza con el contexto de la conquista. Cuenta la leyenda que en el lago de Xochimilco aparece una mujer hermosa, vestida de blanco, flota sobre el agua y sus lamentos se pierden con el viento. En las madrugadas se oyen lamentos muy feos y dicen que cuando se escucha a la distancia es porque está muy cerca. En estos momentos los perros chillan como si tuvieran miedo. En las madrugadas el agua se queda muda, los remos se detienen y entonces se escucha. ¿Dónde está mi hijo? Remeros y habitantes han visto a una mujer de blanco deslizarse entre la niebla, entre los ríos, entre las barrancas, lagos y cerca de pozos, y desaparece en segundos. Guanajuato, los callejones del centro. Aunque la leyenda cuenta que una mujer llora por sus hijos después de perderlos en Guanajuato tienen sus propios matices. La versión guanajuatense cuenta que una mujer sumida en la locura por el abandono de su esposo asesinó a sus 3 hijos en el río Laja, que cruzaba su comunidad, actualmente convertidos en túneles. Poco después se suicidó y su espíritu se condenó a buscarlos eternamente. Dice que su alma en pena vaga por las noches en busca de sus hijos con el espeluznante grito de ¡Ay, mis hijos! La Llorona se asocia con los callejones famosos de Guanajuato, a los cuerpos cercanos de agua o antiguas minas como la mina de Guadalupe, donde se le conoce como la Llorona de la Plata, la cual guía a los mineros perdidos. Su tumba se localiza en una hacienda en la Sierra Norte del estado, cerca de Dolores Hidalgo, y misioneros bendijeron el lugar en 1913 para que el lamento cesara, pero no lo lograron. Se afirma que en las noches de luna llena es posible escuchar los lamentos cerca de la tumba o se visibiliza una figura femenina que deambula por los alrededores. La Llorona está ligada fuertemente a los callejones y a su propia tumba, pero lo que da miedo a los pobladores es que cuando se oye su lamento es señal de que ocurrirá una desgracia. Familias aseguran haberla visto flotar por los callejones sin tocar el suelo. Los perros se detienen, bajan la cabeza y comienzan a aullar. Dicen que cuando intentan verla de frente, atraviesa las paredes como si fuera humo. Personas que han sobrevivido a encuentros cercanos cuentan que su llanto suena lejos, muy lejos, hasta que te das cuenta de que no viene del río, ni del camino, ni del bosque, viene detrás de ti, a centímetros. Pero si volteas, ya no hay nada, solo el eco. Estado de México, Lago de Texcoco. De aquí nace la historia original, personaje que conecta con el mundo prehispánico y se ubica en 1521. En los escritos de Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, cuenta que el emperador Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. Llegaban a él historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía
venía. La mujer salía del lago de Texcoco, sobre la cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán, historia transmitida a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano a quien los indígenas le aseguraron que por las noches una mujer gritaba: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y otras veces: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Frases que hacían referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. El fraile nombró a la mujer como Cihuacóatl, mujer serpiente, o Tonatzin, nuestra madre. Su aparición era para prevenir todo lo que iba a recaer sobre los indígenas. Es una historia que se ha ido modificando con el tiempo. Después de la conquista, se seguía hablando de la aparición, pero se decía que era una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español. Él se casó con una mujer de alcurnia, abandonándola a su suerte. Ella, en venganza, trascendió a sus hijos y se volvió loca. Chilelapacuyán. La figura de la Llorona es muy extendida en Latinoamérica, principalmente asociada a México. Sin embargo, existe una adaptación o leyenda mapuche que comparte elementos de dolor y conexión con el agua. En el sur de Chile, entre los bosques ancestrales en los ríos caudalosos, existe una historia de una joven mapuche llamada Pucuyén. Era de una belleza radiante, como una flor silvestre, una voz como el canto de un pájaro. Se enamoró de un joven guerrero de su comunidad y eran muy felices. La tragedia se presentó. El joven guerrero partió a la batalla para defender su territorio. Pucuyén lo despidió sin imaginar que jamás lo volvería a ver. Caído en combate, dejó devastada a Pucuyén. El dolor la consumió y su único consuelo era vagar por las orillas de los ríos, recordando a su amor perdido, terminando así sus días en ese lugar. Se dice que su espíritu fue incapaz de encontrar el descanso. Vagaba por las noches emitiendo un lamento desgarrador lleno de tristeza y desesperación. Lugareños afirmaban ver a una mujer vestida de blanco con el rostro oculto por la pena, flotando sobre las aguas o caminando por las orillas llorando su pérdida. Argentina la Llorona. Se cuenta que una mujer, en un arranque de celos por un marido infiel, y desde entonces su alma anda vagando por los ríos penando por ellos. Las personas que han tenido experiencias cercanas cuentan que es una mujer vestida de blanco que está en busca de sus hijos y que los pobladores al encontrársela no deben verla a los ojos, pero sí deben señalar el camino hacia sus hijos, ya que se trata de un alma que sufre. Su aparición suele ser en las provincias de Santa Fe, donde se escucha su característico llanto de "ay, mis hijos", y su presencia se asocia siempre a eventos trágicos. En 2020, un hombre relató haber visto a una figura que se parecía a la descripción de la Llorona mientras transitaba por la zona de noche, la cual emitía lamentos y aullidos. La historia ha reaparecido en el imaginario de la ciudad y ha sido documentada en libros locales. En la actualidad, la figura de la Llorona se ha convertido en un símbolo de resistencia femenina y opresión, reflejando el sufrimiento y el sacrificio de las madres de la vida moderna. Colombia la Llorona. Aunque muchos creen que la Llorona es solo mexicana, en Colombia existe una versión muy fuerte y muy antigua. De hecho, es una de las leyendas más conocidas en zonas rurales, especialmente en los llanos orientales: Tolima, Huila, Antioquia, Santander y Boyacá, especialmente en ríos y o caminos solitarios. La historia más popular dice que fue una mujer campesina que vivía feliz con su esposo hasta que descubrió que él la engañaba. En un ataque de furia y dolor, perdió la razón y mató a su propio hijo, pensando que así castigaría al marido. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por los campos y murió llorando de sufrimiento. Desde entonces quedó atrapada entre este mundo y el otro, buscando lo que ella misma destruyó, o persiguiendo a hombres infieles que se parecen al suyo. Los testigos que han logrado verla la describen como una mujer alta, delgada, de cabello negro y largo, vestida de blanco, ojos vacíos. El detalle aterrador es que si su llanto suena lejos, está cerca. Si su llanto suena cerca, es que está lejos. Cuando se aparece, lo hace en forma de mujer normal, de lejos, pero cuando se acerca, su rostro se vuelve monstruoso y desaparece con un grito desgarrador. Se les aparece a los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores y, en fin, a todo ser que ande tramando maldades. Dicen que quien escucha su lamento ya no vuelve a dormir igual. ¿Y tú? ¿Te atreves a escucharla? Déjame en los comentarios de qué estado o país me ves, si en tu ciudad también se aparece la Llorona. Me alegra que hayas pasado tiempo conmigo. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete y sobre todo cuéntame, ¿te gustaría saber sobre algún personaje o historia? Déjamelo saber en la caja de comentarios.
y juntos compartamos una deliciosa taza de café. ¡Hasta la próxima!